La verdad es que yo hace tiempo, hace ya unos cuantos años, me leí un libro que igual lo conocéis, La historia de China, de Campbell, que hablaba de esos niños filipinos, que tenían una cosa en común, que es que todos comían crema de cacahuete y que la alimentación de los niños era más o menos parecida, salvo que los niños más ricos, los niños con más dinero, tomaban leche y tomaban carne. Con la influencia americana, influencia de los países desarrollados, los niños con más dinero empezaban a tomar alimentos proteínicos. Entonces, se vio que esos niños tenían problemas de cáncer hepático, algo bastante llamativo, sorprendente. A mí, cuando me leí aquel libro, me impactó mucho, pero bueno, es un libro bastante antiguo y, bueno, no muy antiguo, es de primeros del año 2000, referido a muchos años de estudio. Me quedé con la idea de las aflatoxinas, pero bueno, pensé, cacahuetes, y no tendrá mucha más importancia. La verdad es que con los años también llegué a ver zonas donde se almacenan los cacahuetes y me sorprendió que eran como garajes, zonas húmedas. Y bueno, enlacé aquello de los cacahuetes y los hongos, las toxinas que podían afectar, ¿no? Pero en ningún momento llegué a pensar que esto pudiese llegar a lo que hoy os voy a contar. La mayoría de exposiciones a las micotoxinas ocurren por ingesta de alimentos o exposición al aire libre. Los mohos crecen en varios cultivos como cereales, frutos secos, especias, frutas desecadas, manzanas, granos de café y generalmente en entornos cálidos y húmedos. Si os fijáis, cada vez el cambio climático al que nos están sometiendo, no sé si natural o artificial, pero el hecho es que está ahí, está generando más temperatura en todos los países y en muchos de los países productores de grano está habiendo más calor y la humedad y el calor aumenta el nivel de micotoxinas en los alimentos por el crecimiento de los hongos que se están formando en el almacenamiento y en el transporte, incluso en las propias cosechas, porque están generando un aumento también de pesticidas que yo pienso, esto debe ser similar a cuando nos dan antibiótico, ¿no? Nos dan antibiótico en nuestro intestino, de repente florece la cándida. Pues eso es cosa mía ya pensar, pues tanto pesticida a lo mejor hace que florezcan los hongos que serán resistentes a pesticidas, ¿no? Es posible que sea por eso, porque cada vez hay más contaminación en los cultivos. Esto último es mi cosecha, ¿eh? O sea, lo he visto, lo he leído, que hay más contaminación en las cosechas, pero pienso que puede tener que ver con este uso abusivo de pesticidas. Pero luego el transporte, el almacenamiento hasta el envasado para el consumo o el procesado, es ahí donde vamos a tener más capacidad de tener más o menos micotoxinas. Pueden tener diversos efectos negativos en la salud y suponen un grave peligro para el ser humano y para el ganado. Realmente, como decía, no sé quién ha sido, si ha sido Pilar o Omar, cada vez hay menos preocupación por las micotoxinas. Yo que tengo un laboratorio y hasta ahora se lo estábamos enviando, bueno, y todavía, a un laboratorio americano para analizar este tema, cada vez teníamos más y más demanda y eso me generó una preocupación y esto es por lo que decidí montarlas en el laboratorio. Pero esa preocupación quizá esté siendo ahora más alta en España de lo que hasta ahora ha sido, porque las micotoxinas llevan muchísimos años. En la Edad Media ya teníamos el cornozuelo de centeno y otros hongos que... Pero claro, cuando un hongo genera una intoxicación aguda, es muy rápido y muy fácil de detectar. Pero cuando una micotoxina empieza a acumularse en el cuerpo, y como han dicho todos mis compañeros, cuando hay un metabolismo lento, un hígado que no es capaz de limpiar adecuadamente la cantidad de tóxicos que nos van llegando, es cuando a lo mejor ya empieza a tener relevancia el tenerlas en cuenta. ¿Dónde están estas micotoxinas? ¿De dónde proceden? Pues hongos muy conocidos, ¿no? Aspergillus, Penicillium, Fusarium. Y el problema de estas micotoxinas es que son resistentes a los procesos tecnológicos, por ejemplo, cocinar, freír, hornear, destilar o fermentar. Ellas sí aguantan estos procesos. Le contaba yo anoche a mi amiga Teresa que a mí lo de los hongos me parecía algo, pues la penicilina, pues muy bien, ¿no? Y yo le contaba que hace unos años mi madre una vez estaba en casa y me dice, fíjate lo que me ha pasado, he cogido un frasco de zumo de melocotón, verdad que era melocotón y no de manzana, que es donde hay uno de los hongos más peligrosos, y al beberlo se me cayó una cosa en la boca y era un hongo. Dice, yo estaba mala y al día siguiente estoy como una pera, estoy fenomenal. Digo, pues yo pensé, pues mira qué bien, ¿no? Los hongos le han curado el catarro, ¿no? Pues no estaba mal, me pareció algo sano, natural y saludable. Penicillium, pues muy bien. Bien, pero fijaros, tenemos aquí
El del Fusarium aparecen unas cuantas micotoxinas, como el deoxinivalenol, de las uvas la ocratoxina, de la de Penicillium otras toxinas que empiezan a ser ya preocupantes porque en niveles que ya se han medido, o sea, están medidos en los organismos de salud, ya saben a partir de qué niveles estas micotoxinas pueden ser tóxicas o no. Estamos hablando de daño hepático, daño renal, inmunodeficiencias, cáncer, daño neuronal y daño en el ADN. Es decir, estamos ante algo que nos puede generar problemas de salud de este tipo, ¿no? Donde ya se suma a los metales, a las bacterias, a toda la contaminación ambiental que hemos vivido hoy aquí y que yo vengo a amargaros el último rato que os queda. Entonces, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que la exposición a las micotoxinas puede ocurrir directamente al comer alimentos infectados o indirectamente a través de animales alimentados con alimentos contaminados y en particular la leche. Aquí hay un estudio de China que os contaba, los niños sobre todo bebían leche que los niños pobres no podían. Y aquellos niños, muchos de ellos fueron diagnosticados con cáncer hepático. ¿Qué pasa con la leche? Pues que las vacas a las que se les ha dado de comer un grano que tenía estas micotoxinas, que no se estropean con la fermentación en sus estómagos, lo que sí ocurre es que a veces se transforman, pero siguen siendo también tóxicas, como por ejemplo la aflatoxina B1 se transforma en la aflatoxina M1. Entonces, las vacas o las mujeres que hayamos comido micotoxinas con la alimentación, también se lo vamos a transmitir a nuestros hijos en la leche materna y también vía transplacentaria. O sea, estas micotoxinas son tan resistentes que van a ir de madres a hijos a lo largo de los años. Con lo cual, si la mamá ya de paso lleva amalgamas, cándidas y otros problemas tóxicos, pues el pobre crío después cogerle vacunas y ya las ha hecho un desgraciado. Me refiero a que cuando ya empiezan a tener esos aleteos es cuando ya la carga tóxica es exagerada, ¿no? Otro dicho recopilado de la OMS: debe pensarse en las micotoxinas como agentes causales cuando una enfermedad afecta a varias personas sin que exista una relación evidente con un agente causal conocido como los microorganismos. Es decir, que si de repente muchas personas se empiezan a enfermar y no hay una etiología clara de una bacteria o de un virus, debemos pensar en micotoxinas. Yo hasta ahora reconozco que era un tema que lo tenía pendiente y que gracias a Mar me he caído de cabeza y ahora estoy recordando unas cuantas personas a las que voy a tener que llamar porque posiblemente de base tuvieran o tengan micotoxinas y por eso no hemos conseguido llegar a un diagnóstico tan fino como hubiera gustado. Fijaros, el 25% de las cosechas del mundo están contaminadas y cada vez van a estarlo más por el cambio climático, por la humedad y de hecho lo que los laboratorios nos hemos dado cuenta es que cada vez va a haber más demanda de diagnóstico de micotoxinas porque van a ser causa directa de muchos de los problemas de salud. Aquí tenéis las principales micotoxinas implicadas en la contaminación de las bebidas. Aflatoxinas, ocratoxinas. Fijaros en qué cantidad de alimentos, ¿no? En naranjas, en jugo de manzana, en el café, en la cerveza y el vino. Eso me dejó horrorizada. Digo, no me lo puedo creer, Mar. O sea, me acaba de cambiar la visión de una cerveza. Antes me alegraba irme de cervezas y ahora ya no sé qué voy a beber porque ya vas a estar pensando, ¿tendrá esto micotoxinas o no? Bebidas de origen vegetal. Pues no voy a beber leche, voy a beber ahora leche de avena. Pues tampoco. Que también puede haber micotoxinas ahí, ¿no? Dependiendo del país y de la legislación, que ahora hablaremos un poco de eso también. Pues veis, pues eso, leches vegetales, cerveza, vino, y bueno, tenéis una pléyade enorme de microorganismos, de hongos productores de estas micotoxinas. Algunos de ellos también son de los que están en las paredes, que antes os mostraba Pilar en las fotografías de las paredes de las viviendas, ¿no? O sea que los hongos son capaces de crecer donde encuentren un sustrato y ahí van a empezar a fabricar sus micotoxinas que, en este caso, pues muchas de ellas nos están fastidiando. En este apartado tenéis los niveles máximos para ciertas micotoxinas que están permitidos. Fijaros si esto es tan conocido ya, que a mí me ha sorprendido, porque yo sigo siendo una ignorante. Antes era un poco más, ahora un poco menos y después querré ser una experta, pero hoy día os muestro lo que yo he podido ir descubriendo, ¿no?
Ya se ha establecido unos niveles máximos en la sangre de las personas a partir de las cuales puede haber una toxicidad por estas micotoxinas. Es decir, esto ya está más que visto por la Organización Mundial de la Salud y por las agencias de salud de los países, en Estados Unidos y en Europa. Me tranquiliza relativamente que Estados Unidos es más permisivo con estos niveles de micotoxinas en sangre que Europa. En Europa están un poquito más controlando que no haya pues tanta micotoxina o los controlan en origen a los alimentos para que no haya niveles de micotoxinas en ellos, y además en sangre del paciente ya saben a partir de qué nivel es tóxico o no. Veis que hay algunas de ellas que es importante tener en cuenta que son alimentos para niños. Entonces, por eso han decidido qué micotoxinas, a partir de qué niveles se pueden tener en los alimentos o no, en función de para quién sean los alimentos. Los niños son más sensibles y por eso deciden los niveles máximos permitidos. Bien, yo me voy a centrar sobre todo en 5 micotoxinas que son las que están declaradas como más peligrosas para nuestra salud, que son las aflatoxinas, producidas por Aspergillus, por no veo ni torta sin gafas, perdonad, el Parasiticus, el Aflatoxifams, bueno, que producen hepatotoxicidad, carcinogenicidad, inmunosupresión. Tenemos las aflatoxinas, ocratoxinas, deoxinivalenol, cearaleone y fumicinas. O sea, tela marinera yo, todo esto, pues las aflatoxinas me salen de corrido, pero las demás ya me las voy aprendiendo, ¿vale? Pero fijaros qué son capaces de provocarnos: hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, cáncer, inmunosupresión, problemas gastrointestinales, inmunosupresión, problemas en la reproducción. Aquí me he quedado muy parada cuando el doctor Azpiri ha hablado de los problemas de los tóxicos en la fertilidad femenina, y efectivamente esta micotoxina tiene mucha relación con la esterilidad de las mujeres, y de hecho, sobre todo hay muchos estudios en cerditas. En los animales de granja hay estudios que demuestran que estos micotoxinas son capaces de alterar la reproducción. Y no solamente eso, sino generar cáncer. Bueno, pues ahora veréis que es similar a los bisfenoles. Y bueno, pues que de repente aparezca, que de repente no, ya teníamos en el ambiente unos factores que generaban este tipo de problemas y que hay que sumar a los tóxicos que ya hemos comentado hace un ratito, ¿no? No solamente a nivel de enfermedad, pues digamos aguda o que ya estamos viendo que las patologías crónicas, sino a nivel neuronal y a otros niveles también pues que tengamos que tener en cuenta para poderlo eliminar. Pues desde 1998 la OMS considera la aflatoxina B como un carcinógeno para el hombre. O sea, ya hablamos de 1968, ya lleva mucho tiempo sabiéndose que esta aflatoxina es muy cancerígena. De las 4, esta aflatoxina B1 y B2, es lo que os decía, a partir de vacas alimentadas se transforma en la M1 y la M2, que también son cancerígenas y son tóxicas, pero tienen que pasar previamente por siendo alimento de las vacas. La aflatoxina B1 es mucho más tóxica que los demás, según el Comité Científico de Alimentación Humana, y puede provocar cáncer hepático. Voy a ir un poco definiendo cada una de las 5 para, por lo menos, que os quede un poquito más claro cada tipo de micotoxina, aunque dentro de ellas hay variaciones. Pues las ocratoxinas, ¿qué pueden hacer? Provocarnos problemas tóxicos a nivel renal, cancerígenos, inmunotóxicas y neurotóxicas. Podría ser la responsable de la enfermedad llamada nefropatía endémica de los Balcanes, que es una enfermedad degenerativa de los riñones. En mayo de 2020, al dañar directamente el ADN, esta micotoxina se define como genotóxica por presentar efectos carcinógenos en el riñón. A mí me da que pensar a veces cuando hablo con personas de países sudamericanos, pues que me cuentan que en su país muchísima gente muere de cáncer renal. Y yo en ese momento no se me ocurría pensar por qué podría ser. Claro, luego lo piensas, después de haber visto todo esto, dices, países calientes, países húmedos y cáncer renal, pues es posible que tenga que ver con todo esto, ¿no? Bueno, pues la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, identifica en su opinión científica de mayo de 2020 que los productos cárnicos, el queso, cereales y productos a base de cereales como los contribuyentes más importantes a la exposición dietética de la ocratoxina.
Es decir, alimentos que comemos a diario, alimentos que están en nuestra dieta, alimentos que tienen que estar muy bien controlados para que no lleguen a nuestra mesa niveles de micotoxinas tóxicas, o sea, que nos pueden generar enfermedad. La deoxinivalenol, que ya me va quedando, pero me ha costado aprenderme el nombre, la llamaban la vomitoxina, ya que está asociada a efectos adversos a nivel gastrointestinal. Es inmunodepresora y, bueno, falta todavía información sobre esta micotoxina porque hay derivados de los que no se está hablando, pero que los derivados de ella también pueden ser tóxicos en muchos aspectos de nuestra salud. Como veis, en situaciones de calor aumentan los niveles de micotoxina y ante la pérdida económica de algunos países se revisan los niveles. Esto es que me he estado leyendo muchos artículos, pero no quería traerlos aquí para no aburrir. Pero, por ejemplo, hace unos años en Francia, por el aumento climático, de repente las cosechas, grandes cosechas, eso está publicado, me lo he leído en una publicación hace unos días, tenían que ser todas destruidas porque estaban superando los límites permitidos de, en este caso, deoxinivalenol. Entonces, bueno, pues ante la angustia económica de que vamos a perder todas las cosechas, esto va a ser una ruina económica, ¿qué hicieron? Subir los niveles de micotoxina para los alimentos. O sea que no estamos para nada seguros, como siempre, con los que nos gobiernan. Tenemos que estar muy atentos a lo que comemos y, como decían antes mis compañeros, seguirnos limpiando y seguir potenciando nuestra detoxificación hepática y general para no caer en más enfermedades de las que ya Dios nos podía haber traído al mundo, ¿no? O sea, estamos aumentando cada vez más y bueno, pues esto me ha dado también mucho que pensar, ¿no? Yo que he pensado o he escuchado mucho lo de nos quieren asesinar a todos, tal, ¿no? Que somos muchos en el mundo. Digo que lo tiene muy fácil. Fíjate qué fácil lo tienen, suben los niveles de toxicidad y ¡hala! Todos fritos, todos con cáncer de hígado, ¿qué más da? O sea, en fin, que nuestra salud depende de nosotros, tenemos que ser nosotros los que nos empoderemos para que no nos pongamos enfermos. Otra de las micotoxinas muy interesantes es esta, la zearalenona, que tiene estructuras que presentan actividad estrogénica. Fijaros, esto es lo que decía hace un rato. Esta micotoxina es capaz, es lo que llamamos estrógeno-like, tiene actividad estrogénica, con lo cual puede provocar problemas de fertilidad y además problemas cancerígenos. Se encuentra en el maíz comúnmente, pero también en trigo, cebada, sorgo, centeno, y parece que los cereales integrales son la principal fuente de metabolitos en piensos y alimentos. Yo, claro, ahora, ¿cómo le dices a un paciente? Todo integral. Joder, a mí esta ponencia me ha matado, porque cada vez que le iba haciendo digo, Dios mío, ¿cómo voy a acabarla, no? En fin, bueno, pues eso, entre 2005 y 2010, muestras de alimentos y 9.877 resultados en los granos sin procesar de 19 países, entre ellos España. Las concentraciones más altas de esta micotoxina se encontraron en el salvado de trigo, el maíz y productos derivados del mismo, como harina de maíz y copos de maíz. Vete al cine ahora a comer palomitas. Claro, es que te cambia la vida. Yo lo siento, que os vais a ir amargados de aquí, pero es lo que me ha tocado y es a lo que vengo. O sea que, en fin, estamos... Yo antes de venir aquí iba a hacer compra y voy a comprar. A veces les gusta a mis hijos lo de los nachos. Hice así con la mano, dije, yo ya no cojo los nachos. Yo voy a coger yo nachos ahora, después de esta ponencia. Es que no sé qué tendrán en casa de comer, pero ya maíz ya lo voy a reducir bastante. Y como os decía, la exposición humana y animal de bisfenol A y de CEA, fijaros, tanto CEA como bisfenol A ejercen cambios transcriptómicos, que incluyen proliferación celular, biogénesis de ribosomas o transcripción mesenquimatosa epitelial que favorece la progresión del cáncer y la formación de metástasis, entre las cuales el efecto de la micotoxina C resultó más relevante, o sea que más relevante incluso que los trosplásticos, que nuestro bisfenol A, que tanto nos hemos asustado de que nos provocaba estos efectos estrogénicos y este cáncer. O sea que más atención en el futuro a esta micotoxina. Las fumonicinas, yo creo que esta es la última, ¿no? Ya llevamos a la micotoxina. Vale, estas que contaminan también el maíz se encuentran catalogadas como posibles carcinógenos humanos. Y bueno, dentro de ellas la CFB1 es la más tóxica y representa el 70% de la fumonicina total. Quería enseñaros estos 5 tipos de micotoxinas
producidas por un montón de hongos, precisamente porque en los análisis que veréis ahora vais a verlas, en unos análisis están todas estas y en otros hay menos de ellas, pero bueno, hay otros que también sí están analizándose. La contaminación por micotoxinas de alimentos y piensos muestra una tendencia creciente debido al aumento de incidencia de infecciones fúngicas en la agricultura. Aquí os he traído directamente las publicaciones porque me parece muy fuerte y muy importante tenerlo en cuenta. O sea, esto ya no es que de vez en cuando haya una contaminación de una cosecha, es que cada vez hay más y más y más, y está provocado por todo lo que pasa con el cambio climático. Luego, no es porque sí, ahora lo entiendo, que cada vez yo tenía más demanda de análisis de micotoxinas y es porque cada vez hay más casos de personas con este problema y que si no se detectan, por lo menos el diagnóstico, acaban en un manicomio o con antidepresivos o vete a saber, los que conocéis estos tipos de pacientes ya sabéis que al final los derivan a psiquiatría. Entonces, ¿qué métodos de diagnóstico tenemos? Pues podemos tener los cultivos no vamos a encontrar micotoxinas, vamos a hacer cultivos de hongos. Antes hablaba más de las Aspergillus intestinales. Yo, fíjate que he hecho ya cultivos de heces. Todavía no he encontrado ningún cultivo de heces, un Aspergillus, gracias a Dios. Cándidas, muchas, en cultivo, en forma de hifas y andando por saco. Pero Aspergillus, de momento no me ha crecido ninguno. Entonces, bueno, pues biología molecular, pues tampoco es una de las técnicas que me gusten más, suele fallar bastante. Cromatografía, pues es una forma también de medirlos por HTVLC, por gases y masas. Es una técnica muy sensible, que es la que se hace en orina en Estados Unidos. Y luego basadas en anticuerpos y basadas en aptómeros, pero aptómeros a día de hoy no está disponible en el mercado. Entonces, vamos a hablar un poco de cromatografía espectrometría, que es el gold estándar, pero necesita muchísima formación y preparación del laboratorio y mucha inversión en maquinaria. Los basados en anticuerpos o en ELISAs, que son rápidos y muy sensibles, pueden tener alguna reacción cruzada, depende del fabricante, y los aptámeros, que como he dicho no los voy a comentar porque no. Hola, ahora sí. Bueno, no me libro. Yo decía, bueno, ya lo siento, pero ya me tengo que ir. Pero va a ser que no. Bueno, pues el micotox es un análisis que ya os decía que venimos haciendo nosotros, lo enviamos a Estados Unidos, que lo analiza Great Plains, tiene que viajar la orina congelada hasta el laboratorio. Es importante, además, no sé si esto lo tenéis en cuenta o no, 12 horas de ayuno antes de que el paciente orine para que libere micotoxinas desde las zonas donde estén almacenadas a orina para poderlas recoger. El tiempo de respuesta es largo porque tiene que llegar a Estados Unidos, tiene que llevar un procesamiento, o sea, un almacenamiento para que procesen todas juntas, entiendo. El precio es elevado y aquí detectan 11 micotoxinas. Las únicas comunes de las 5 que hemos visto son la ocratoxina y la cearalenona, porque ellos en vez de medir la aflatoxina B1 que decíamos antes, miden la M1, que es la que deriva de la posterior a la que, como decía, cuando come la vaca, la que excreta por la leche, con lo cual la M1 sería la que está en la leche. Entonces, en este caso, mide otras micotoxinas, como la gliotoxina también, alguna más, pero no son las que están descritas como las 5 más dañinas para la salud en el ser humano. Entonces, fijaros, ¿qué ha pasado? Vale, gracias. Me han cambiado el micro. ¿Hola? Sí. Esto me llamó la atención, ¿no? Cuando leí esto, los efectos tóxicos, que lo acabo de decir también Pilar Muñoz Calero, en la salud provocados por las micotoxinas suele confundirse con la enfermedad de Lyme. Por eso ando yo runruneando en alguna persona que he conocido que es posible que en vez de Lyme tuviera micotoxinas. Entonces aquí os cuento un caso, porque me viene a cuento el tema de Lyme y micotoxinas, pues para que veáis cómo se puede, depende de la persona, depende de los síntomas, se puede confundir y gracias a que cada vez tenemos más diagnóstico podemos llegar a diferenciar un diagnóstico, ¿no? Bueno, como algunos me conocéis de redes sociales, pues
a veces me encuentro personas o a veces aparecen en mi vida y se presentan y me dicen hasta que no me digas qué me pasa no me muevo de aquí. Eso me pasó en octubre de este año, cuando estaba en plena mudanza de mi farmacia de Atocha a Carabanchel. Apareció una persona que me dijo, mi madre me ha dicho que venga aquí y no me voy hasta que me digas con qué me diagnosticas. Yo estaba en la puerta de la farmacia llena de polvo con una caja en la mano y digo, bueno, ¿qué puedo hacer con usted? A ver, cuénteme así por encima qué le pasa. Entonces me contó lo que le pasaba y me duelen muchísimo las articulaciones, estoy súper cansada, me duele el estómago, tengo muchos gases, no puedo con mi vida, me arrastro, o sea, y pensé, ostras, intestino, aquí hay un SIBO, un SIFO, digo, y lo otro pues puede ser un Lyme. Y dije, bueno, mira, yo es que así le di el teléfono del laboratorio y tal, digo, vete a este laboratorio, hazte estas 2 pruebas, hazte pruebas para Lyme y pruebas para intestino y después, si quieres, nos vemos. Cuando yo veo el TIC Plus, que es esta prueba de análisis de Lyme, donde medimos Borrelia, Babesia, Bartonella, Ehrlichia, Rickettsia, Coxsackie, Parvovirus, Mycoplasma y Epstein-Barr, y veo que lo tiene absolutamente todo en fase de IgM, o sea, en fase activa, me quedo a cuadros. ¿Esto qué me hace pensar? Pues aquí hay algo más que no solamente ya es suficiente tener Lyme, pero es que encima todo el tema gástrico, como decían antes mis compañeras, a partir de un problema gástrico, de una disbiosis, de un SIBO, de un SIFO, la inmunidad se va a alterar de tal manera que da igual que sea una micotoxina o una micobacteria, va a proliferar todo porque la inmunidad se ha ido al garete. Entonces, ¿qué me encontré en esta paciente? Como decía hace un rato Pilar Muñoz Calero, una cándida albicans en crecimiento en las heces. Esta persona tenía una candidiasis. Bueno, esta mujer llevaba ya mucho tiempo dando vueltas buscando una solución a su salud y a causa de no voy a hablar de ellas, a causa de la pandemia y de los medicamentos que se han ido inoculando, pues se exacerbó mucho más su problema porque su inmunidad aún se alteró mucho más. Entonces, aquí me encontré con un SIFO, que no es lo mismo que un SIBO, en este caso es un sobrecrecimiento fúngico, con toda la sintomatología también neuronal, con toda la alteración de un crecimiento de una cándida que, como ya se ha comentado, las cándidas también son capaces de alterar la respuesta inmunitaria para crecer a sus anchas. Eso está visto, alteran la inmunidad, cogen y disminuyen la acción de los linfocitos Th1 para cambiar completamente la respuesta inmunitaria y ellas crecer a gusto, invadir a conciencia. ¿Qué le pasaba a esta mujer o qué le está pasando? Pues que efectivamente la cándida le ha ido mermando la inmunidad. Si además encima trabaja como odontóloga, imaginaros la cantidad de tóxicos que además no solo se ha medido, pero los tiene fijo, y todas las micobacterias que por la razón que sea las tenía guardadas en alguna zona de su organismo han ido saliendo y su cuerpo está intentando combatirlas como puede. Menos mal que no le he hecho micotoxinas, porque si no ya me desmayo, porque seguramente también tendría algo de esto, porque cuando la inmunidad se altera, todo lo que puede alterarse, todo lo que puede reactivarse, se va a reactivar. Entonces, anoche, digo, ay, ¿qué pasará con esta mujer? Que hace tiempo que no sé nada de ella. Me había escrito y me había dicho, hola Marisa, ayer me terminé el Enterele que me lo mandaste para un mes y no sé si tengo que comprar más, bla, bla, bla. Dice, decirte que me encuentro 1000 veces mejor, nada de hinchazón, no me duele el estómago y mucho más enérgica. A veces seguimos en esta nueva racha y me pregunta que si sigue todavía con la dieta estricta. Cuando hay una cándida, yo soy soviética, o sea, soy totalmente rígida. No le permito un gramo de azúcar hasta que no quitamos la cándida, porque si le damos de comer a la cándida, no terminamos con ella en la vida. El caso es que se encuentra mucho mejor, estoy convencida de que, la estoy preparando para mandarla a un médico que la trate Lyme, porque yo no la pienso tratar Lyme, pero como tiene tanta lista de espera esta persona, he dicho, mira, yo te voy quitando mientras la basurilla, la cándida y todo lo que pueda, y luego yo me quito de en medio y que trate el médico, que es lo suyo, ¿vale? O sea que, fijaros hasta qué punto estamos pues muy sometidos que he traído este caso por la cándida, que no deja de ser un hongo interno que genera micotoxinas también, y que estas micotoxinas están alterándonos a todos los niveles inmunitario y también neurótico, o sea, neuronal. Y entonces, de los creadores de TIC Plus llega Toxiples, que es el test que yo voy a tener disponible. ¿Ya termino? ¿Ya? 10 minutos, vale. Bueno, ya estoy acabando, ¿eh? Este es el test que voy a tener disponible dentro de un mes, antes no,
en nuestro laboratorio de Madrid. ¿Qué ventajas tiene? Pues que vamos a medir las 5 micotoxinas que os he enseñado hasta ahora, las más tóxicas para la salud humana. Detecta micotoxinas y no anticuerpos, o sea, en este caso vamos a la micotoxina directamente. Es un límite de detección muy bajo, es fácil de manejar, es rápido y no es tan caro. Bueno, pues son estas que tenéis aquí, que son las que os he contado hace un momento, estas son las que vamos a medir. Esto es un poco lo que os decía antes, ¿no? Los países, Estados Unidos permite en los alimentos unos niveles, no, perdona, en la sangre, a ver, en alimentos y en la comida permite niveles mucho más altos que Europa, ¿lo veis? Los niveles europeos son los naranjas y los niveles americanos son los más oscuros. O sea, en Estados Unidos se permite muchísima más cantidad de micotoxinas en los alimentos que en Europa. Y bueno, pues los niveles de detección del Toxiplex pues son suficientes para encontrar si alguien está intoxicado. Esto quiere decir que es muy específico. Aquí os hago lo que decía antes, el Toxiplex que vamos a hacer en suero, que es la diferencia, se hace en plasma, en suero, mide las 5 micotoxinas más que hemos comentado, las más peligrosas, y el perfil de orina que mandamos a Estados Unidos no tiene 3 de ellas. Tiene otras, pero no tiene las 3 de las 5 que son tan peligrosas. Es el primer ELISA inmunoquímico directo y competitivo para detectar 5 micotoxinas comunes en plasma con exactitud, precisión y especificidad de bajo costo. Y para recordar, y ya voy terminando, el cambio climático aumenta la cantidad de micotoxinas en alimentos. Estas micotoxinas pueden alterar la salud de forma grave. Un diagnóstico certero puede ayudarnos a acelerar el tratamiento. Micoplex es un análisis más rápido y muy fiable para detectar micotoxinas conocidas y dañinas en la salud humana. Disponible a partir de mediados de marzo, esto ya es publicidad, y en el laboratorio, en el laboratorio donde trabajo yo. Y bueno, como esto era para mí tan angustioso, dije, Dios mío, voy a buscar en internet una imagen que me dé esperanza. Y me encontré con esto, dije, bueno, pues mira, si en una carretera crece una planta, con estos médicos que tenemos por aquí y con todo vuestro conocimiento, saldremos adelante y no podrán con nosotros. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Hay pregunta. Hola, buenas tardes. Mira, quería preguntar, por un lado, el precio del Toxiplex y, por otro lado, si los implantes mamarios son susceptibles de poder buscar biotoxinas. A ver, la primera no te la puedo contestar aún porque hasta mediados de marzo no tendremos a punto la técnica. Calculo que será, aproximadamente unos 200 euros más o menos, pero no lo tengo todavía confirmado. Y lo otro no tengo ni idea. O sea, no sé, es que no he entendido la pregunta. ¿Los trasplantes mamarios que si se pueden...? Los implantes mamarios, si pueden dar toxicidad por micotoxinas. ¿Por micotoxinas? Pues hombre, no sé de qué están hechos, pero creo que no en este caso yo no me he estudiado los implantes mamarios. No digo que no lo haga, porque Mar es capaz de cualquier cosa, pero de proponerme algo, pero no tengo ni idea, de verdad, que de implantes mamarios no entiendo. Más preguntas. ¿Tú sabes algo de eso? Hola Marisa, ¿cómo estás? Ah. Bien. Bueno, los implantes mamarios de micotoxinas no, pero mercurio sí. De hecho, hay un par de marcas que ya están comprobadas. Ahora de memoria no me lo recuerdo, pero si quieres luego te lo digo. Sí, mercurio, ¿de acuerdo? Y obviamente son sustancias plásticas que pues, son grandes disruptores neuroendocrinas. Pero micotoxinas o biotoxinas no. Claro, micotoxinas no, sí, mercurio, efectivamente, podría ser. Por ahí alguien que quería. Hola, hasta que dejemos el arroz integral y todo esto, a efectos prácticos, con una ozonizando el cereal. Vale, bien que has dicho esto. Efectivamente, en todo lo que estuve estudiando para esta presentación, me dio la angustia de decir, ¿cómo podremos hacer para destruir esto, ¿no?
Y buscando, sí que encontré publicaciones que decían que se habían hecho estudios que el ozono sí era uno de los mecanismos que por lo menos en un 80% era capaz de eliminar la micotoxina, con lo cual me quedó la felicidad en la cabeza de pensar, bueno, aquí hay médicos que trabajan en el ozono intravenoso y que seguramente sea una forma de liberarse de esas micotoxinas en caso de tener una intoxicación por ellas, ¿no? Sí, sí. Sí, una pregunta muy breve. Esa dificultad que tenemos con el cereal integral, con un arroz, por ejemplo, un mijo o tal, ¿no la evitamos si estamos trabajando con producto ecológico certificado? Es que una cosa es el producto ecológico, que entiendo que se refiere a no usar pesticidas, y otra cosa es que en el almacenamiento de cereal haya humedad y calor y haya crecido un hongo. Es que no tiene nada que ver. O sea, precisamente un ecológico, y yo soy de ecológica, o sea, me gusta la comida ecológica y busco siempre lo ecológico, va a tener incluso, a lo mejor, más capacidad de contaminarse porque no tiene nada ningún químico que lo esté protegiendo, creo yo, pero esto, vamos, que yo creo que no hay una diferencia importante en que sea ecológico o no. Como está almacenado en un sitio donde haya calor y humedad, van a crecer hongos. Entonces, gracias. ¿Sí o no? Pues a ver, como yo no he hecho todavía nada al respecto en cuanto al antes y el después de un cereal, no lo sé. Lo que sí sé es que hay estudios que lo han publicado, que el ozono hicieron estudios en almacenes. O sea, cogieron el almacén, medían las micotoxinas que había en ese trigo, en ese cereal, antes de ozonizarlo, y luego ozonizaban y efectivamente habían disminuido la carga en un 80%. Pero yo no sé, no podría saber, porque no lo he hecho todavía, estoy, digamos, en pañales aún con respecto a micotoxinas, y espero que la próxima charla os cuente aquí 200 casos clínicos y mucho más. Pero esto es el inicio de una nueva era para mí. Hola, buenas. Oye, Marisa, una pregunta. ¿Has hecho pruebas con los aceites esenciales en hongos, o sea, en diferentes tipos de hongos? Pues mira, qué graciosa. Es que tengo uno guardado para hacerlo. He cogido un hongo de una tiña y estoy ahí, que le voy a dar caña. He hecho muchos con cándidas, muchos. Sí, cándidas sí, pero hongos. Hongos tengo uno guardado con sus micelios y todo. Lo tengo escondido para que no me lo quiten porque me lo quieren tirar. Pero voy a hacer con hongos también, que soy muy friki. Entonces los escondo porque si no me los tiran. Entonces estoy esperando para hacer con un hongo de la tiña, que me ha crecido muy chulo en una placa. Lo tengo escondido para hacer cosas con él. Se ríe. Claro, es que si no hubiera hace, tendré que hacerlo yo. Entonces, pero vamos, lo veremos. Lo que sí que es cierto es que ni cándida ni Saccharomyces aguantan, por ejemplo, el orégano o un aceite esencial. Me faltan los que llevan esporas, y estoy en ello. Vale. Es que ricasco. Hola, ¿cómo se puede sacar del cuerpo toda esta ¿Las micotoxinas? Pues es lo que hemos dicho antes, detoxificando. O sea, las terapias de detoxificación son similares a las de los metales. Entonces tenéis que buscar un especialista que se dedique a detoxificar el cuerpo, potenciando la detoxificación, mejorando la microbiota, todo lo que hemos hablado esta mañana, y tiene que ser de esa manera, o sea, detoxificando pues, por todas las vías posibles. Y ya os digo que a mí lo del ozono se me ha quedado en la cabeza como una posibilidad importante para eliminarlas, visto los estudios que había, ¿no? Pero sí, es más o menos, como decía Mar, más de lo mismo, diferente, pero también va por ahí, por limpiar. Igual que el coche lo llevas cada 6 meses a cambiar filtros, a limpiar, pues nuestro hígado, todo nuestro organismo tiene que estar limpio cada vez más a menudo para aguantar todo lo que nos está viendo encima últimamente. Hola, Marisa. Hola. Quería saber, al hilo de lo que hemos comentado, en este caso las leches vegetales serían más susceptibles de contener micotoxinas que, por ejemplo, la leche de vaca, cuidando de dónde viene esa leche de vaca, por ejemplo. No, porque la leche de vaca, si la vaca ha comido cereales con micotoxinas, vas a tener en la leche las micotoxinas directamente. Vale. Y lo otro va a depender de cómo hayan almacenado, por ejemplo, la avena. Yo ya voy a coger harina leche de avellana. No sé si la avellana también tendrá micotoxinas o no, pero ya uno no sabe qué comer. Pero no, o sea, yo creo que la leche vegetal de cereales o la leche de vaca, como al final es el cereal el que tiene la micotoxina y es tan resistente, nos va a dar igual. Vale,
Gracias. Nada. Yo tengo así como una fijación especial con la suplementación. En la suplementación tenemos, bueno, almidón de maíz, todo lo que quieras, transgénico, en Adomele que tú das por ahí, me parece que tiene dióxido de titanio. Que está No, ya lo han quitado, ya lo han quitado. Ya, menos mal, Hace porque tiempo, Adomele y todo esto. Hace tiempo. Vamos, Se me ha quedado cantidades industriales. Y No, claro, ya no, ¿eh? tomas muchos suplementos o unos cuantos, ¿no? Porque para hacer esa limpieza tienes que tomar ciertos minerales y ciertas vitaminas que necesitan pues todo esto para como agregando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la suplementación sucia? ¿Por qué no es posible de sacar suplementación limpia? A ver, yo ahí, claro... Vamos, te no pregunto tengo- a ti como farmacéutica, porque yo... Bueno, pero es que yo soy una farmacéutica como perseguida. de química, ¿sabes? Vamos, has estudiado más química que yo, ¿sabes? Entonces, bueno, entonces siempre me pregunto, porque tengo yo una fijación, a mí me recetan un suplemento, lo miro y caches en la mano, la composición es que me aterra. Digo, esto no lo aguanta, vamos, A ver, no lo aguanto. algo que te dé miedo tomar, no lo tomes, porque entonces va a afectar tu inmunidad y va a ir a peor. Bien, Eso está claro. perfecto, es lo que hago, ¿no? ¿Sabes? Pero mi médico dice, me caches en la mar, ¿no? ¿Qué tal? Te he recetado esto y no lo tomas. Digo, pero es que, vamos, es que yo sabiendo que me va a sentar mal, ¿me entiendes? Y que puede venir agregadas micotoxinas, porque no es que lo diga yo, es que en la literatura lo encuentras, ¿sabes? Dices, ¿hacia dónde vamos con esto? ¿Cómo Pues- se sale de este laberinto? Porque yo no lo sé. Pues a ver, algo más espiritual tiene que haber también, ¿eh? Porque si no, no estaríamos aquí ahora mismo. Pero desde luego yo quiero pensar que los laboratorios de suplementación los hay serios y que trabajan en condiciones saludables o que tendrán sus mediciones, pero no trabajo dentro de laboratorios de productos. No te puedo Tú sabes que por contestar. ejemplo, el almidón de maíz, ¿no? Que Está en todos los medicamentos, en todos. Por no decirte. Pues no te digo que no haya micotoxinas ahí. A mí ya el maíz, para mí ya está desterrado de mi dieta. O sea, después de Sustituye esto, por el a mí almidón me ha de cambiado la arroz vida. integral, claro. bueno, yo alucino. Hablando de micotoxinas, lo sustituye y dicen, oye, más fórmula magistral. No, te lo sustituye por almidón de arroz, no, integral, ¿eh? Integral. Digo, madre mía, vale. Limpiarnos. Nuestro cuerpo es muy listo y tiene los mecanismos para desintoxicar. Lo que pasa que le damos tanto, como decía antes, con los barriles, que llenamos mucho el barril. Tenemos que tener más cuidado y limpiar mejor cada vez y contar con nuestro profesional sanitario Ya, que nos... Marisa, pero la paradoja es que tú tomas eso para detoxificar, ¿no? Y estás acumulando más en tu barril, ¿o no? Bueno, si haces una suplementación bebida, de las que son de líquido, que no lleven almidón ni cereales ni nada, a lo mejor va por ahí. O sea, seguro que tu médico te sabe explicar. Hay muchas formas de detoxificar que no tiene que ser con comprimidos. Nada, a ti. Gracias. Respecto a la paradoja de si tomando un suplemento, ¿no? Tienes la parte del almidón y luego está la parte de la sustancia activa, yo diría que la sustancia activa en esa misma cantidad es mucho más potente y desintoxica mucho más que la cantidad de almidón que tomas por, digamos así, por comprimido. Entonces tampoco es tan preocupante. Te ha contestado la compañera. Te he contestado. Eso. Gracias. O bueno, no sé, pero... Y yo tengo una pregunta respecto a la cearalenona, ¿no? Cearalenona, sí. Sí, se dice. Eso Cearalenona, es. No sé si lo he leído bien, que ponía que era estrogénico. Sí, tiene actividad estrogeno-like, sí. Parecido al bisfenola. Vale. Y en este caso también se podría ver como algún interés terapéutico al respecto. Pues hombre, siendo una micotoxina que no la puedes eliminar, que se acumula, no lo veo. Además, visto que además causa esterilidad en los cerditos, a los que ya los han comprobado que ocurre, y visto que provoca cáncer de mama y otros tipos de cánceres, pues no lo veo muy adecuado, la verdad. Mejor terapia de otro tipo. Vale. O sea, un hongo, una micotoxina, me da mucho respeto. No lo usaría como terapia. Muchas gracias. Pero vamos, todo está por ver, ¿eh? Seguro que a alguien se le ocurre. Eso. De momento no se les ha ocurrido, gracias a Dios. ¿Más preguntas? Espera, que te dan el micro. Hola. Una pequeña, por ejemplo, en una habitación o en una oficina, una pequeña cantidad aparente de hongo, ¿puede ser peligrosa?
¿Pero en dónde? Por ejemplo, en la típica esquinita del techo, lo que sea, si esa persona está allí bastantes horas, aunque parezca poca cantidad. A ver, los hongos muy negros, que suelen ser Aspergillus niger, son peligrosos. O sea que los hongos negros, evitarlos, por favor. Yo, desde luego, lo mejor es quitarlo. En cuanto veas un hongo, quitarlo, porque en cuanto pueda va a crecer. Y si crece, suelta esporas. Si suelta esporas, las vas a inhalar. Si las inhalas, van a llegar a pulmón. Y de ahí ya puede hacer lo que le dé la gana. O sea que el hongo, en las paredes, en las zonas húmedas, procurar estar lejos de eso y quitarlo cuanto antes. Eso es mi consejo. Ya te digo, el Aspergillus niger, que está en las plantas, también está en las paredes. Y es muy típico. Nosotros nos ha crecido Aspergillus niger y Aspergillus de otro tipo, sobre todo cuando hacemos estudios ambientales. O sea, cuando yo cojo de una máquina que lo que hace es chupar el aire para hacer estudios ambientales en quirófanos. Y en algún quirófano una vez nos creció un Aspergillus niger. Imagínate que estás operando y le cae una espora de eso al pobre operado. Entonces, ahí sí que me han crecido. De momento en heces no, pero mejor quitar los mohos de las paredes. Sí, suelen tener filtros. Sí, bueno, y los filtros hay que cambiarlos también. Sí, el aire acondicionado, cuidadín, que hace poco hice el estudio de las máquinas de que secan los secamanos, ¿lo visteis? Que salí en la tele y todo, ya soy famosa. Pues sí, hay que decir de todo, un asco, claro, que coge el aire del ambiente y te lo lanza a las manos, que te las acabas de lavar y piensas, ahora voy a comer con las manos limpias. Pues no, te vas a comer con los hongos. O sea que cuidado con eso, mejor hacer así y salirte del baño, ¿vale? ¿Más preguntas? Ah, mira, más preguntas. Creo que ya me echan. Yo me voy a aprovechar de la cercanía del micro. Vale. Tenía una pregunta del vale, incremento de los que se está viendo de hongos, de micotoxinas en las cosechas. Hablabas del cambio climático. Yo que vengo del mundo del medio ambiente me hago la pregunta, ¿cambio climático o incremento de pesticidas? ¿Qué pasa cuando a un paciente le damos antibióticos, arrasamos y sale la cándida? ¿Eso no estabas cuando lo he comentado? Sí, pero ha quedado un poquito, o sea, vale, hablamos mucho del cambio, o sea, yo digo pesticidas. Las dos cosas. Y es lo que he comentado, cuando a un paciente le das mucho antibiótico, ¿qué vas a hacer? Que permites a cándidas que crezcan y que florezcan y que invadan todo. Si a un campo le pones pesticidas para quitar las malas hierbas y posiblemente estás quitando pues mecanismos de defensa de las plantas, que a lo mejor tengan bacterias que las protegían, porque yo entiendo que tendrán su propia microbiota, ¿quién va a crecer? Lo que es más resistente. Luego tenemos, es lo que quería yo antes también darle ese giro, ¿no? Unas cosechas más contaminadas por hongos, porque ahora son capaces de crecer con más facilidad, puesto que les han dejado terreno para crecer, y el cambio climático, que cuando van en el camión a la zona donde se van a almacenar para luego ser empaquetados o procesados, cuando llegan allí, humedad y calor, más crecimiento. O sea que el mismo hongo que a lo mejor en condiciones normales crecería poquito, aquí se va a exacerbar y va a tener cada vez el alimento más micotoxinas, que son los metabolitos que aparecen por parte de estos hongos, ¿no? O sea, el hongo va a empezar a intentar reproducirse para generar más crecimiento aún, ¿no? Más invasión, efectivamente. Yo quería comentar aquí. Ah, perdón, sí. No, que quería comentar que hasta lo que yo sé, y si alguien me corrige, pues estupendo, pero en el tema de los hongos y demás, lo que se hace es irradiar los alimentos para que no salgan los hongos. Que no digo yo que sea mejor el remedio que la enfermedad. Y luego, por otro lado, están llenos los aditivos de antifúngicos, antihumedad y antitodo. No sé si eso evita que estemos igual más muertos ya de todo esto, no sé. Primero, que irradiar los alimentos podría disminuir la calidad del alimento, la calidad nutricional, pero es que no matas a la micotoxina, que es lo que hemos empezado a hablar al principio. El problema de esta historia de las micotoxinas es que son súper resistentes a tratamientos pues de luz, de calor, de fermentación, o sea, son muy resistentes. Y como decía, el único tratamiento que estaban más o menos viendo que podía ser eficaz era el ozono, pero no es nada fácil eliminarlas, y por eso la preocupación cada vez mayor de que en las cosechas aumenten estos niveles de micotoxinas y una cosecha de un año entero se la tiran para atrás y no la puedan vender, y ahí es donde mi miedo está, en que luego hablarán para que no lo tiren y no lo comamos los demás, ¿no? Pero no, por desgracia, una cosa es matar al hongo y otra cosa es matar a la micotoxina, que es distinto. Es que el hongo sí lo matas, pero la micotoxina queda, porque lo que busca es reproducirse en cuanto pueda, claro, es su mecanismo de producción. Perdón, en relación a esto, ¿has leído algo sobre el peróxido de hidrógeno de grado alimentario al 3% como una forma de
limpiar el grano previo al consumo? No lo he leído. Nada. Lo siento. Vale. Hasta ahí no he llegado, pero miraré. De momento, en mi cabeza al menos me quedo con la copla de que parece que lo más seguro es consumir frutos secos que vengan en su propia cáscara, ¿no? Que son más fáciles de conservar, y hacernos las leches vegetales en casa, ¿no? Depende. El cacahuete, por ejemplo, borrado de la dieta. El cacahuete normalmente no se vende con la cáscara en crudo. ¿Cómo que no? Sí, sí. Anda que no he comido cacahuetes yo. Que debo de estar de micotoxinas hasta las orejas, porque me he comido todo lo que está... Pero yendo me encanta cascarlos. Perdón, yendo a los frutos secos de aquí, como las nueces, las avellanas... Quizá esos no tengan... No he leído que generen hongos las avellanas ni las nueces. Almendras. Pero yo sí he visto nueces que al abrirlas están con hongo, ¿eh? O sea que los frutos secos también pueden tener hongos. Las avellanas también, todos los de cáscara también. Ten en cuenta que en cuanto están un tiempo en una zona húmeda caliente van a generar hongo, porque van a tener sustrato para crecer. Es que es eso. Y todos los hongos sintetizan micotoxinas de estos 5 tipos. A ver, hay hongos buenos. El hongo de la penicilina es bueno, por eso yo a mi madre le curó el catarro. ¿Qué hongo sería ese? Yo qué sé, yo estaba feliz con aquel hongo y ahora me doy cuenta de que casi se hubiera podido intoxicar. No, aún sigue viva después de aquello. Ya tiene casi 93 años. Pero claro, ahora te das cuenta de que hay muchos otros hongos que sí son tóxicos. Entonces, hay de todo, como en botica, ¿no? Gracias. En el queso azul que hablaba esta mañana eran hongos buenos, que te dan ganas de comerte, pero yo con eso no me lo he comido en la vida, pues ahora iré a comerme eso también. Por si acaso me ayuda a la microbiota, porque la microbiota, que lo ha dicho Mar un montón de veces, es súper importante. El terreno es súper importante. Nosotros vamos a poder salir adelante siempre que nuestro intestino, nuestra inmunidad y nuestra mucosa esté bien en condiciones de salud, o sea, bien nutridito todo y bien equilibrado, y así podremos liberarnos y podrá nuestro hígado funcionar mejor y no tendrá sobrecarga hepática y podrá limpiarnos. Si hay permeabilidad, el hígado está cargado, la micotoxina llega y no se puede eliminar y ya empezamos con los procesos patológicos, ¿no? O sea que yo creo que el mensaje que hay que llevarse de aquí es el intestino siempre sano, siempre saludable y mucosas saludables, y limpiarnos. Ya no era cada 6 meses, era base cada 4, por si acaso. Pero hacernos limpiezas y depurativos para estar siempre en condiciones de salud. ¿Más ya? Ah. Vale, una más y ya. ¿Cuántas preguntas? A mis compañeros no he preguntado tanto, ¿eh? ¿A qué? Esto estaba preparado o algo, porque... Perdona, dime. Hola, Marisa. No. Me pregunté sobre bórax. ¿El bórax? Si el bórax nos podría ayudar en este caso. No tengo ni idea, con sinceridad. O sea, no lo sé. Iremos haciendo... Yo espero que la próxima vez ya venga contando lo del peróxido de hidrógeno, de bórax y tal, pero ahora mismo me he leído lo que está publicado y no he leído nada de bórax. Aceites esenciales, ya te digo que de Aspergillum penicillium lo haré. No digo que no, porque hongos voy a encontrar en las paredes y tal, y van a ser carne de cañón a partir de ahora. Pero es que si no llega a ser Mar que me meten esto, a mí no se me ocurre. Pero ahora ya lo voy a hacer. También hay aceite esencial a ver qué pasa. Pero claro, la micotoxina es otro cantar. Es que yo puedo matar al hongo, pero no, la micotoxina que ya me la he comido o ya la he respirado no es lo mismo. Yo creo que ahí es detoxificar, detoxificar y detoxificar. Y no hay otra. Ya, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias, Marisa. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Ha sido extraordinario poder escuchar todo esto. Muchísimas gracias a Cofenat, que ha hecho posible que lo puedan estar viendo fuera, y a los laboratorios que nos han permitido que hoy podáis estar aquí, porque en Asimi no tenemos presupuesto para hacer esto así. Entonces, lo que sí os animo otra vez es a haceros socios, por favor. Os necesitamos para poder mantener esto.